Gustavo, Claudia, el cambio climático, bueno, ya llegó a un punto de no retorno, y la pregunta es si hacen falta nuevos relatos, nuevos liderazgos o nuevos consensos, si hacen falta nuevas sociedades. Bueno, yo tomo allí, yo pienso que estamos definitivamente en un cambio de era, totalmente. Y eso lo agudizó, digamos, se agudizó, se hizo más evidente cuando comenzó la pandemia, que cada vez hay más evidencias, como ustedes saben, de que esa mutación de ese ser que formalmente no es un ser vivo, que es el virus, pero que tiene una capacidad, una inteligencia coevolutiva impresionante. Desaparecen las especies que eran los hospederos habituales de este virus, desaparecen los ecosistemas de esas especies, y entonces el virus tiene que transformarse y busca el más apropiado de los vectores, que es el ser humano, por toda la capacidad que tenemos. Y eso se cruza entonces con la crisis climática, y eso implica una cantidad enorme, pues, de transformaciones, que inclusive hasta el sentido del tiempo nos cambió, y muchísimas cosas. Yo en Twitter pongo con alguna frecuencia que si usted en los últimos años no ha sentido que tiene el disco un poco rayado, es un síntoma muy grave, porque quiere decir que ha perdido el contacto con la realidad, porque en este momento creo que a todos nos ha transformado la vida esto. Entonces tenemos que hacer ese aprendizaje, eso que llamamos educación ambiental, pero que debe ser toda la educación. Uno de los desafíos de la educación ambiental es quitarle el apellido y hacer que toda educación sea ambiental. Tiene que comenzar desde el seno materno. Y ahí tenemos mucho que aprender de las culturas ancestrales, porque y recuperar el sentido profundo de la palabra mito, que se ha vuelto sinónimo de mentira, sinónimo de error. No sé si en Chile, en Argentina suceda lo mismo, pero en Colombia sí. Entonces, mitos sobre el coronavirus, o mitos sobre el COVID, entonces, quiere decir como mentiras? No, los mitos son cosmovisiones que le dan sentido a la existencia, que se aprenden en la leche materna, y que entonces, cuando, por ejemplo, una cultura dice que una laguna, o que un nevado, o que un bosque es sagrado, es porque hay todo miles de años de comprensión de que si esa laguna o esa montaña desaparecen, la vida humana en ese territorio es imposible. Pero eso se aprende entonces desde el seno materno, y ese es uno de los desafíos que tenemos ahora, de entender eso y hacer que también entenderlo. Y ya lo había mencionado, que hay un continuo que es inseparable, que es el gestión ambiental, gestión del riesgo de desastres, gestión climática, ¿sí? Y que la mejor gestión del riesgo de desastres es una buena gestión ambiental. Yo siempre cito a un candidato presidencial que tuvimos aquí el año pasado, que fue alcalde de una ciudad de Colombia que se llama Bucaramanga. Era una especie de una versión colombiana de Milei. Y resulta que, siendo alcalde de Bucaramanga, resolvió insultar a los bomberos porque eran gordos. Y entonces yo decía, pero si el mejor indicador de riesgo, de buena gestión del riesgo, es un bombero gordo. Si todos los bomberos estuvieran demacrados y con enfisema, como quedaron los pobres bomberos que tuvieron que salir o en Chile o en Bogotá a apagar incendios, pues quiere decir que no ha habido una buena gestión ambiental. Y alguna vez, haciendo una charla en esta escuela de protección civil en México, esa era virtual, que yo dije eso, que el mejor indicador de buena gestión del riesgo era un bombero gordo. Se reían, pero yo no sabía. Pero después fui a México y los conocí, y todos eran gordísimos, y me decían que allá tenían un dicho que dice que bombero sin panza no es de confianza. Pero entonces, vamos a eso. Ahí hay un buen indicador de gestión del riesgo, y por eso digo, hay que visibilizar el desastre evitado. Y hay cosas que son impresionantes. No pasó ahora, pero pasó en el año 2000, cuando les digo que se incendió ese páramo. La alcaldesa estaba estrenando apenas, como le tocó al alcalde ahora estrenar apenas en sus primeros días de gobierno, enfrentar semejante cosa. Pero resulta que allá no llegaban autoridades a apagar el incendio. Y entonces, porque ese incendio se produjo en una zona limítrofe entre el territorio de Bogotá, un departamento vecino que se llama el Meta, el departamento de Cundinamarca. Y entonces había una discusión burocrática de quién tenía que ir a apagar el incendio.
Y mientras tanto las llamas pues seguían avanzando. Yo me acordaba se materializó una cosa que decían que se había incendiado un club social y no habían dejado entrar a los bomberos porque no eran socios. Y resulta que aquí estamos frente a una situación burocrática igual. Entonces lo que se está demostrando y lo que está demostrando la naturaleza que está haciendo las auditorías es que esas barreras tecnoburocráticas hay que cambiarlas, que son una vulnerabilidad absolutamente impresionante. Y yo creo que por las malas. Y otra cosa es que en el caso de los incendios, pero por ejemplo en el caso de los huracanes, es muy evidente que las auditorías implacables, insobornables, las está haciendo la naturaleza misma. En el caso de un huracán que golpeó en el año 2020 a el archipiélago de San Andrés y Providencia, sí, fue el 20, sí, el huracán Iota. Durante varios periodos los gobernadores en sus planes de gobierno decían hay que hacer un reordenamiento territorial porque esto se ha venido desordenando. Cumplían el requisito, venía el organismo de control, veía que habían cumplido el requisito, pero resulta que nunca lo hacían. Y cuando viene el huracán Iota, demuestra precisamente que hace la auditoría de por qué no se, de por qué no se, de cuál fue las implicaciones de no haber hecho ese ordenamiento territorial. Y eso está pasando en todas partes. Por ejemplo, los incendios en las zonas costeras, la destrucción de los manglares, que son muy graves. Aquí tuvimos un maremoto muy fuerte en el Pacífico colombiano en 1979 y resulta que ya se había repetido, ya había ocurrido lo mismo en 1906, cuando se produjo ahí mismo, quizá en ese momento fue uno de los terremotos de mayor magnitud registrados, casi 8.8 grados, y si volviera a ocurrir ahora lo que ocurrió en el 79, y toco madera para que no suceda, pero sería mucho más grave porque digamos, las ciudades costeras han ido avanzando sobre terrenos del mar. Los manglares se han ido destruyendo y por eso es tan importante y en Colombia se está haciendo énfasis también ahora de que los sitios que antes eran áreas protegidas o que son áreas protegidas y que se incendiaron, ahí no se puede hacer absolutamente nada, sino permitir que haya una sucesión natural asistida, pero que no se pueda hacer nada. Porque muchísimas veces, y ahora se hablaba de si los incendios eran intencionales, dijo, bueno, este es un parque nacional natural, pero lástima, se incendió la mitad del parque, entonces ahora sí podemos hacer ahí explotación petrolera o minera, o podemos hacer urbanizaciones en otro sitio. No, ahí no se puede hacer, ahí no se puede hacer, y creo que esa conciencia a las malas, desafortunadamente, se ha ido haciendo. Y lo otro también es que para mucha gente la gestión ambiental y la gestión del riesgo son como el airbag que se coloca pues en el timón del carro o en la bandeja delantera del carro para que si se estrella, uno pues se infla el airbag y no le rompe a uno la cara, pero mientras tanto los presupuestos ordinarios del desarrollo se invierten en aguardiente para el chofer. Entonces, mientras hay un grupo tratando de hacer gestión ambiental slash gestión del riesgo con recursos muy limitados, hay otras grandes inversiones, entre comillas, de desarrollo, generando condiciones para que cada vez haya más desastres. O presidentes negando el cambio climático. Claudia, Sí, a propósito de lo que menciona Gustavo, respecto de cómo es el desarrollo o cómo debería ser y de los desafíos, ¿cierto?, de las nuevas sociedades, eh, aun cuando pueda sonar medio cliché, tenemos que pasar de esta sociedad homocéntrica a la sociedad ecocéntrica. No hay vuelta. Y tiene que ser ahora, digamos, o sea, porque, como decíamos, el cambio climático ya no es una cosa del futuro, es una cosa de hoy y es una cosa de largo aliento en términos de sus efectos, sobre todo. Y todos los acuerdos, me parece a mí, que han puesto demasiado el foco en tratar de reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, pero no así en la adaptación a los efectos. Y es ahí donde hay que poner el mayor de los esfuerzos.
Y efectivamente tiene que ver con la educación, o sea, tiene que ver con que vamos a vivir en un mundo distinto y que por lo tanto tenemos que empezar a considerar cómo vamos a vivir para poder hacer frente a todo lo que nos va a tocar en términos de cambios de los patrones climáticos, del aumento de estos incendios o de cualquier otra el aumento de las pandemias, como mencionaba Gustavo, y todas estas otras nuevas situaciones que van a ser de aquí en adelante mucho más permanentes. Y por otro lado, creo que eso nos obliga también a hacer un poco frente a lo que mencionaba Marcelo antes, de que la planificación siempre llega tarde, o que más bien, aun cuando llegue a tiempo, siempre es sobrepasada por la realidad. Hoy día nosotros estamos reconstruyendo riesgos en todas partes. Cuando fue el terremoto del 2010, existía, ¿cierto?, esta oportunidad, entre comillas, de no ocupar la costa de la misma forma en que estaba siendo ocupada. La realidad, las necesidades, la propiedad de la tierra y una serie de factores negaron esa posibilidad. Y finalmente hoy día tenemos a las personas en mismo o en aún más riesgo que lo que estaban antes. Los terremotos de perdón, los incendios ocurridos en Valparaíso en la década pasada fue la misma cosa. Estaban ocupando las quebradas, había también ocupación irregular de muchos de esos sectores que fueron afectados y hoy día está exactamente igual. Y entonces, si no hacemos algo para poder cambiar y aprovechar estas ventanas de oportunidad, definitivamente nuestra sociedad va a seguir repitiendo desastres y reproduciendo el riesgo. Mm. Gracias, Claudia. Y mira, justo me das pie para una pregunta que le quería hacer a Marcelo. Eh, si él, que está, bueno, con el rol de coordinación que tiene en lo que es la prevención y la gestión de los incendios forestales. ¿Estoy muteada? No. Ah, No, no. es si los estados han tomado la real dimensión de la necesidad de invertir en la prevención, además de la respuesta. Si me permitís, Manuela, quería referirme a esto que decía Gustavo de los bomberos gordos, ¿no? Recuerdo hace no mucho, en una entrevista radial, el periodista me dice, bueno, pero ¿para qué existe el SPLIF si en definitiva todos los años hay grandes incendios, eh, hay extensas superficies de bosques que se queman? Y claro, yo le dije, pero vos, hay incendios de los que no te enterás, que está bien que no te enteres porque no ocurren, pero no ocurren porque hay un trabajo detrás de eso, de la comunidad y de los organismos de manejo del fuego. Y hay otros tampoco de los cuales no te enterás porque el vecino llama rápido, nosotros llegamos rápido y un pequeño foco no se transforma en un gran incendio y eso tampoco es noticia. Entonces, muchas veces desde la comunicación, desde lo que aparece sobre todo en los medios masivos de comunicación, es esto, son los grandes incendios y haciendo hincapié en la amenaza, ¿no? No en algo que ayer leímos de lo que mandó Gustavo, no en el desastre como un problema no resuelto de desarrollo, ¿no? Se hace hincapié en el fenómeno, en describir la amenaza, pero no en el trasfondo de eso. Y después, no, agregar con respecto a lo del cambio climático, en Argentina hay una estadística que el 95% de los incendios son causados por el accionar humano y el resto principalmente por rayos. Lo que se está viendo, nos dicen los investigadores, además de esto que comentaba Claudia, de que hay incendios cada vez más intensos en cuanto a su intensidad calórica, de más rápida propagación, con temporadas que son cada vez más amplias. Lo que se observa en la región particularmente es que al parecer, producto del cambio climático, hay cada vez más incendios originados por rayos. Entonces,
este cambio que algunos niegan repercute de diversa manera en lo que tiene que ver con los incendios forestales. Volviendo a tu pregunta, sí, como te decía antes, la mayoría de nuestras organizaciones que comenzaron siendo organizaciones de respuesta casi exclusivamente, en los últimos años, como resultado de determinados incendios forestales, particularmente de interfase que hubo en la región, eh, también con la incorporación en nuestras organizaciones de profesionales de otras disciplinas, de la información geográfica y particularmente de la comunicación social, es que cada vez más creo que el Estado se ocupa de llevar adelante acciones preventivas diversas, como comentaba antes, desde campañas en las escuelas, desde trabajo con los vecinos, con los municipios. Eh, yo creo que en eso Chile ha comenzado bastante antes que nosotros y me parece que, bueno, Claudia puede hacer referencia a esto, eh, viéndolo desde acá, producto de la continuidad que hubo en Chile de ciertas políticas públicas, hacen que ellos tengan un grado de avance mayor que Argentina, entiendo, en todo lo que tiene que ver con la problemática de los incendios forestales. Desde la gestión, inclusive desde lo académico, ¿no? Cómo se involucran las universidades en esta problemática. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Vamos a hacer un encare diferente y puntualmente respecto a un tema que Gustavo viene trabajando mucho, que es muy importante, que tiene que ver con la recuperación emocional, colectiva e individual después de que ocurre un desastre. Gustavo, ¿nos das algunas claves de lectura para abordar ese proceso? Bueno, mira, una de las cosas, y quiero conectar también con lo anterior, el tema de la pérdida de la memoria. Y es que y eso ahora lo alcanzamos a mencionar también y de conversar con Claudia y con otras personas sobre la importancia del patrimonio cultural, la importancia de las fiestas, la importancia de todo este tipo de cosas que le dan, digamos, como identidad a una comunidad. Ese es como un aspecto muy importante de eso. Y mencionaba en el caso, pues, de la polémica sobre si hacía o no se hacía el Festival de Viña, por ejemplo, lo que significó para Popayán, mi ciudad, que es una ciudad donde las procesiones de Semana Santa tienen 400 años de historia, y el terremoto de 1983 ocurrió en un Jueves Santo, precisamente. Y el Jueves Santo, y ahí hubo que interrumpir pues la Semana Santa, pero las procesiones de Semana Santa, pero el año siguiente, en 1984, las procesiones fueron una maravilla en medio de la ciudad destruida, pero eran como una muestra más allá de lo religioso y todo, era una muestra de que la ciudad seguía viva, de que la gente seguía viva. Lo que significó en Nueva Orleans el Mardi Gras después del paso del huracán Katrina, lo que significó para México, y esto lo supe yo después, el Mundial de Fútbol que hubo en 1986 después del terremoto del 85, y así en muchísimos sitios. Y entonces, ¿cómo se maneja esto? Y ahora lo conecto con el tema de los rayos que mencionaba Marcelo, y es que en Popayán hay una cruz que se llama la Cruz de Belén, la iglesia, que es una, entre otras cosas, eh, eh, y ahí en la base de esa cruz hay cuatro leyendas. Una de esas leyendas habla de que dice que bueno, un Padre Nuestro a San José para que no sea total la ruina de Popayán, otro a la Divina Providencia para que nos dé una buena muerte. Dice un Padre Nuestro a Jesús para que nos proteja del Comején. El Comején son las termitas. Y es que cuando se puso esa cruz, ya Popayán había sido destruido varias veces por terremotos, y se sabía que el gran aliado del terremoto para convertirlo en desastre era el Comején en las estructuras de madera
de las casas. Y entonces fíjate que esa señal está ahí en el patrimonio cultural. Y otro es una Ave María a Santa Bárbara para que nos proteja de los rayos. Entonces, son hitos del patrimonio cultural en donde están esas señales que buscan que se pierda la memoria, porque la mayor causa de vulnerabilidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es la pérdida de la memoria. Y entonces, ¿cómo hacemos para acordarnos? ¿Cómo hacemos para...? Y el patrimonio cultural está lleno en la toponimia, en los nombres de los lugares, en ese tipo de cosas, entonces ahí es muy importante. Y lo otro, y eso lo resalté yo muchísimo, ya yendo a lo que Nacho menciona ahora, es, y eso fue muy grave cuando la pandemia, y es que no hay nada más sanador que un abrazo. Y resulta que en la pandemia eso estaba prohibido. Y estaba prohibido no solamente por la posibilidad de que a uno lo contagiaran, sino porque uno era consciente de que uno podía ser un vector también. Entonces eso fue una de las cosas que hizo más difícil el paso de ese desastre sin sirenas, que fue la pandemia, pero que fue un desastre y que un desastre que se llevó muchas más vidas humanas que otro de los desastres desencadenados por fenómenos naturales que lo hizo más grave. Entonces, toda ese afianzamiento, ese recuperar elementos que hagan sentir que, bueno, listo, se cayó la casa, pero seguimos vivos. A mí me llama muchísimo la atención y eso lo veía también yo ahora viendo, pues una hermana mía vive en Chile y me manda mucha información, noticieros, viendo en los noticieros una cosa que a uno lo sorprende muchísimo y es el enorme estoicismo de la gente. Gente que lo ha perdido todo, pero que de pronto dicen, pero seguimos vivos. Comienzan a valorar lo vivo. O me acuerdo una persona que decía, yo comencé con un equipo de soldadura hace 30 años, ahora perdí todo, pero vuelvo a comenzar. Entonces, eso es una cosa increíble y a ver cómo eso se fortalece a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Ese es un desafío muy grande porque además cada vez viene siendo más fuerte. Y otra cosa que tiene también que ver con lo que se ha hablado acá es que, y que tiene que ver con ese empeño que, entre otras cosas, comenzamos desde la red de estudios sociales sobre desastres con su primera publicación que se llama Los desastres no son naturales. ¿Por qué insistir en que los desastres no son naturales? Porque no se le puede echar la culpa a la naturaleza de una serie de factores que son generadores de desastres y que dependen de decisiones humanas. Yo pongo siempre el ejemplo de un hombre que le pegaron 18 puñaladas y fue el médico forense y llenó todos los papeles del acta de función y donde decía causa de muerte, decía muerte natural. Decía, pero ¿cómo muerte natural si le pegaron 18 puñaladas? Dijo, es que era natural que se muriera. ¿Sí? Entonces, muchísimas veces, desastre natural, sí señor, desastre natural porque era natural que si usted se empeñaba en enderezar un río, en quitarle los meandros, para poder pasar una autopista, para poder pasar una avenida, o en ponerle unos muros al río para que no se desborde y después viene un gran desbordamiento y el muro era para hacer lo que está pasando en una región de Colombia que se llama La Mojana, para hacer más potreros o para cambiar los linderos, pues era natural. Entonces ahí tiene que haber una responsabilidad digamos, y entonces me parece que debería haber un requisito y es que cualquier persona que vaya a asumir en el sector privado, pero sobre todo en el sector público, un cargo en el cual tiene que tomar decisiones sobre el territorio, tiene que hacer un curso virtual o presencial de un número determinado de horas para entender cuáles son las responsabilidades que tiene, que asume en términos ambientales y de gestión de riesgo cuando asume ese cargo. Que ese cargo no tiene nada que ver. Cualquier cargo público o privado en que se tomen decisiones sobre el territorio, cuando se otorga una licencia, cuando se otorga un presupuesto para hacer una obra, para hacer una intervención que pueda generar después un desastre, tiene que decir, eh, ese fenómeno si era natural que se produjera porque usted, cito el Catecismo Astete, con plena advertencia y pleno consentimiento, advertido de lo que podía suceder, advertido de lo que ya había pasado antes, está tomando una decisión que puede generar un desastre. Me parece que eso es una medida de gestión del riesgo muy importante, porque quien toma decisiones y sabe que después va a ser, mire, ahora cuando estos terremotos tan fuertes en Turquía, eso fue a principios del año pasado, ¿no es cierto? Pasó una cosa muy interesante y es que no habían cesado todavía los terremotos y ya había una cantidad de constructores judicializados
porque ya era muy evidente que los edificios, que claro, con un terremoto tan fuerte como esos que hubo allá se caían, pero que muchos edificios que deberían haber resistido por lo menos para darle tiempo a la gente de salir, no les habían hecho la estructura adecuada, que habían puesto hierros de un calibre menor que era el hierro que había que hacer. Mejor dicho, evidenciar muchos esos errores de construcción y por qué se cayeron y saber que si bien hubo un terremoto muy fuerte, la vulnerabilidad fue construida con plena advertencia y pleno consentimiento y asumir responsabilidad sobre eso. Yo creo que eso es una medida de gestión del riesgo frente a cualquier otro fenómeno, incluidos los incendios. Sí, Claudia, querías agregar algo, por favor. Sí, respecto de cómo podemos recuperarnos de los desastres o cómo comunitariamente e individualmente nos vamos recuperando de los desastres. Yo diría que una de las gracias que tenía el pueblo de Chile tiempo atrás, que se ha ido recuperando, pero de a poco porque cuesta, es esa capacidad de actuar en comunidad. Y una de las cuestiones que rompió fuertemente esa situación fue todo el periodo de la dictadura y el cambio al sistema neoliberal en que en el fondo es como el individuo el que tiene que surgir, es el individuo el que se tiene que salvar. Se rompe ese como eje comunitario, ¿cierto? Esa intención del desarrollo comunitario. Pero que en ocasiones, y sobre todo cuando ocurren los desastres, la gente normalmente se agrupa, normalmente vuelve a actuar en comunidad para cuidar a los niños, para apoyarse a reconstruir la vivienda, para apoyarse en recuperar o cuidar a las personas mayores, etcétera. Y entonces uno vuelve a ver ese sistema o ese engranaje comunitario surgiendo espontáneamente y debiéramos ser capaces de fomentar esa situación en tiempos normales, entre comillas, ¿cierto? Para que sea natural que, como dice Gustavo, sea natural que suceda. No sea una cosa forzada, no sea una cosa que se vea extraña, sino que sea lo obvio que tiene que suceder porque existe una comunidad activa que se apoya y que se soporta, digamos, o se profundiza su actuar colectivo. ¿Mm? Fíjate Sí, que en momentos en que... la Sí, perdón. la etimología de comunión y de comunidad es muy linda, que es unidad en lo común, unidad en lo común. Y entonces eso es una cosa, y lo que tú dices, los desastres suelen generar eso, suelen generar ese tipo de cosas, y fíjate que también es otro de esos virus que yo he tratado de soltar, que no he aprendido con facilidad, pero nosotros seguimos formando en competencias, deberíamos formar en convivencias. Y hay una cosa, y la vicepresidencia actual de Colombia tiene, que es afro, tiene una cosa, y creo que eso es de origen africano, Ubuntu, que es soy porque somos. O sea, a mí me va bien porque a todos les va bien. Entonces eso no es a mí me va bien porque yo gané y los demás perdieron. No, es porque si a todos nos va bien, a mí me va bien. Eso es una cosa muy linda y tiene que ver desde la educación básica, que uno no le pregunta al hijo qué puesto sacó en el curso, sino cómo le fue a su grupo. Eh, yo no sé nada de fútbol, nunca y en varias generaciones nadie de mi familia ha pateado un balón y que coja para donde uno quiere que coja, ¿no? Pero a mí me fascinó, y me llenó de esperanza el año pasado el desempeño de la selección juvenil femenina de fútbol. Primero, porque estas muchachas eran, pues, estas adolescentes. Primero era como una muestra de eso que la Constitución colombiana dice que Colombia es pluriétnica y multicultural. Entonces ahí estaban todas las etnias de Colombia representadas en esa selección. Pero segundo, porque cada vez que le preguntaban a alguna, independientemente, ¿cuál es tu mayor fortaleza? Contestaba el equipo. Y entonces a una de estas muchachas, Linda Caicedo, que ustedes habrán oído nombrar porque se ha vuelto un fenómeno mundial, le decían, bueno, ¿y cómo hiciste para meter ese gol? Y entonces ella comenzaba diciendo, es que fulana de tal recibió el balón y se lo pasó a otra y la otra me lo pasó a mí y yo logré meter el gol. Era como siempre, y yo digo, Colombia tiene que aprender muchísimo de eso. No solamente el fútbol masculino, que es muy agresivo, sino en general el país, de entender eso, entender el sentido de comunidad, el sentido de eso, de que si a mí me va bien,
pero si a todos les va bien, si a los demás les va mal y a mí me va bien, no, a mí no me va, ahí me vuelvo más vulnerable. Qué palabras, ¿no? En este contexto donde acá en Argentina se trata de eliminar lo colectivo. Así que Lo bueno, mismo quería decir. El otro día estaba leyendo a una persona que decía que es imposible ser feliz cuando los demás sufren. Y cuando te llaman al egoísmo todo el tiempo, y en un contexto tan crítico como el nuestro, hablo de Argentina, en algún momento tiene que volver lo colectivo porque creo que es inevitable. excelente, la verdad, programa, muy, muy agradecida eh, por las palabras que han compartido en este podcast de Desastres Deconstruidos. Programazo, Manu.